Hola, profe. Espero se encuentre muy bien. A nosotros nos tocó el tema de la sentencia. Mi grupo está conformado por Ana Isabela Castro Medina, Carlos Andrés Hernández Beltrán, Juliana Cardona Jaramillo, Andrés Felipe Liscano Morales y Andrés Felipe González Rojas. Somos del grupo 66 de Teoría General del Proceso y Procesal Civil General. A continuación, daremos inicio a nuestra presentación con el concepto de qué es una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Para entender qué es una sentencia, primero debemos decir que es una clase de providencia judicial, es decir, es un tipo de resolución que toma el ente competente, en este caso el juez, frente a alguna cuestión judicial que por establecimiento de la ley requieren una decisión por parte del juez. Sin embargo, como ya lo dijimos, es solo un tipo, ya que las providencias judiciales se dividen en dos grupos, los autos y las sentencias. En las segundas serán las que nos centraremos. Entonces, el origen etimológico de la palabra sentencia viene del latín sentiendo, que significa pensar, y a la luz del Código General del Proceso, en su artículo 278, se definen a las sentencias como las que deciden sobre, primero, las pretensiones de la demanda, segundo, las excepciones de mérito cualesquiera que fuera la instancia en que se pronuncien, tercero, las que deciden acerca del incidente de liquidación de perjuicios, y cuarto, aquellas decisiones del juez que resuelven los recursos de casación y revisión. Así las cosas, podemos decir que una sentencia de manera indirecta es una fuente formal del derecho, toda vez que forma la jurisprudencia, ya que ésta es el conjunto de providencias que han sido dictadas en orden a casos que comparten características donde se ha decidido de manera similar. En cuanto al contenido de la sentencia, lo vemos regulado en el artículo 280 del Código General del Proceso. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, las costas y prejuicios a cargo de las partes y sus apoderados. Recordemos, cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación. Ahora continuaremos con mi compañero Andrés González, quien nos explicará sus formalidades. Gracias, Juliana. El siguiente tema, como mi compañera anteriormente lo mencionó, son las formalidades de la sentencia, las cuales son un tema simple, pero bastante importante, ya siendo en muchos aspectos de la vida, excluyendo por un momento el de las sentencias, como asimismo en las sentencias. Esto ya que las formalidades son consideradas esencialmente como una condición necesaria o requisito establecido para la ejecución de ciertos actos públicos. En materia de derecho se le conoce como formalidad al cumplimiento que es puntual y exacto, al requisito exigido en un acto o contrato, al trámite o procedimiento en un acto público o en una causa o expediente. Específicamente, para la sentencia, consta de dos tipos de formalidades. Las formalidades que podrían ser llamadas como exteriores
y las formalidades internas o de contenido. Lo que quiere decir esto es que toda sentencia debe tener la respectiva fecha, las firmas de quien sea el juez y secretario o magistrado, o bien ya sea el caso, magistrados. Ahora mi compañero Carlos Hernández les hablará de las clases de sentencias. Ahora bien, el siguiente tema que nos corresponde a ver es en cuanto a las clases de la sentencia. Es fundamental remitirnos al artículo 278 del Código General del Proceso, en el cual nos habla lo siguiente, que son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y además las que resuelven los recursos de casación y revisión. De igual forma, encontramos otro tipo de sentencias en el cual se encuentran por la forma, siendo en dos sentidos, que son la sentencia escrita y la sentencia oral, en el cual en la sentencia oral no siempre es posible, sino solamente se hará para algunos procesos. De igual forma, encontramos según la posibilidad de impugnación, en el cual encontramos de igual forma dos tipos, siendo la sentencia firme, que no se puede interponer ningún recurso, es decir, que no son recurribles, y de igual forma sentencia recurrible o no firme, en el cual en esta sí que se puede interponer un recurso. Asimismo, encontramos en función de su contenido y sus efectos, en el cual podemos encontrar las determinativas o constitutivas, las cuales lo que hacen es finalizar, crear o modificar una situación jurídica, como por ejemplo lo puede ser un divorcio o una adopción bien sea. De igual forma, encontramos las sentencias declarativas, la cual nos habla que corresponde o responde a la pretensión de dar constancia jurídica de un hecho, un derecho o un deber, de una relación jurídica, y de igual forma, esta innova la situación jurídica con respecto a cómo se encontraba antes del proceso, como puede ser las de nulidad de matrimonio. Asimismo, encontramos las condenatorias, en el cual se le aplica una condena al acusado por ser culpable. De igual manera y para finalizar, encontramos las absolutorias, en el cual el acusado es absuelto por falta de pruebas. Por último, encontramos las sentencias por su instancia, que encontramos tres tipos: sentencia de instancia única, sentencia de primera instancia o sentencia de segunda o ulterior instancia. Asimismo, nos quedan dos últimas para revisar, en el cual existe un tipo especial de sentencia conocida como sentencia de conformidad, que se produce con anterioridad para evitar la celebración del juicio oral. Y por último encontramos la sentencia anticipada, la cual es una figura que se encuentra actualmente regulada, como bien lo mencionamos anteriormente, en el artículo 278 del Código General del Proceso, que se crea para dar fin y dar mayor celeridad a los procesos judiciales, en el cual se dicta un fallo de fondo sin tener que agotar todas las etapas procesales y asimismo brindando una solución pronta a los procesos. Ahora damos paso al siguiente tema, el cual son los requisitos de la sentencia. ¿Cuáles son los requisitos exigibles en una sentencia? Pues bien, en primer lugar, la sentencia debe dictarse en un periodo de tiempo determinado en función del procedimiento del que se trate. Por lo general, o por norma general, el tribunal emitirá la sentencia varios días después de finalizar el juicio. Por otro lado, se exigen unos requisitos formales en la sentencia en cuanto al contenido y la explicación, diferenciando entre algunas partes o secciones que se deben incluir, en el cual encontramos los siguientes: encabezamiento, con los datos sobre el lugar, la fecha, número de procedimiento, identificación de las partes y los abogados, los antecedentes de hechos y hechos probados,
en el cual se explican de forma literal las peticiones de las partes que intervienen en el proceso y se expresa la realmente ocurrido según el criterio del juez y las pruebas existentes. Los fundamentos de hecho. Esta parte debe ir ordenada en párrafos separados y numerados que explican los argumentos jurídicos que han motivado la resolución en favor de una de las partes. La parte dispositiva y fallo. Contiene la decisión o fallo del juez y se determina el futuro del acusado. De igual forma, es obligatorio que la sentencia esté firmada directamente por el juez o magistrado que la haya dictado. Por último, es requisito legal que la sentencia contenga información sobre los recursos ordinarios que se podrán interponer contra la propia sentencia. Los efectos de la sentencia. El principal efecto que produce la sentencia y el más importante es el de la cosa juzgada, puesto que la cosa juzgada es material y formal. La formal es cuando ocurren los plazos necesarios para que se pueda recurrir una sentencia. En ese caso se produce la cosa juzgada formal o preclusión. Como consecuencia de la preclusión aparecen las sentencias firmes. La cosa juzgada material, llamada también simplemente cosa juzgada, consiste en el efecto que produce a partir de una sentencia firme, es decir, la invariabilidad de la sentencia y su permanencia y eficacia en el tiempo. Solo las sentencias firmes producen el efecto de la cosa juzgada. Es necesario que se trate de una sentencia firme, porque el tiempo de sentencia que no lo permite que sea impugnada. Es necesario que sea de ese tipo, porque en otro caso, si no puede ser impugnada, no puede producir efectos de cosa juzgada, porque todavía podría variar. Tampoco producen efectos de cosa juzgada las sentencias constitutivas ni las que se dictan en los expedientes de jurisdicción voluntaria. Según el Código General del Proceso, en su artículo 580, los efectos de la sentencia son las declaraciones que se hagan y las autorizaciones que se concederán y producirán sus efectos mientras no sean modificadas o sustituidas por otra sentencia en el proceso posterior, si ello fuere posible. ¿Y cuáles son las congruencias de la sentencia? Esto lo vemos en el artículo 281 del Código General del Proceso, en el que establece que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. En el parágrafo 1 encontramos que en los asuntos de familia el juez podrá fallar ultra petita y extra petita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la adolescente o a la persona con discapacidad mental o de tercera edad y prevenir las controversias futuras de la misma índole. En el parágrafo número 2 nos dice que en los procesos agrarios los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce de amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia
podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de este litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita, siempre que los hechos que los originan o sustenten estén debidamente controvertidos y probados. En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardados o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas. Y para finalizar, y no menos importante, Andrés les compartirá los artículos del Código General del Proceso que regula sobre la sentencia. En la legislación colombiana, el concepto y contenido que involucra la sentencia lo encontramos en el Código General del Proceso y el marco normativo lo encontramos a partir del artículo 278, que se ubica en la sección cuarta del Código, llamado Providencias del Juez, su notificación y sus efectos, del título Providencias del Juez y capítulo Autos y Sentencias. El primer artículo, el 278, nos dice que las providencias pueden ser autos o sentencias, como ya lo dijimos, y que son sentencias aquellas que deciden sobre los temas de pretensiones, excepciones de mérito, incidentes de liquidación de perjuicios y aquellas que resuelvan los recursos. El segundo artículo, el 279, nos explica sus formalidades, donde nos dice que las providencias, independientemente a si son autos o sentencias, deben estar motivados de manera breve y concisa, que de igual manera no podrá hacerse prescripción de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente, y que si es necesario dentro del expediente anotar citas jurisprudenciales o doctrinales, estas se limitarán estrictamente a lo necesario que sirva de fundamento para la providencia. El tercero, el artículo 280 nos habla acerca de su contenido, donde afirma que la parte emotiva de la sentencia debe limitarse al examen de las pruebas con examen y conclusiones respectivas y a los razonamientos de orden constitucional, legal de equidad y doctrinarios, para que de esta manera se pueda sustentar de manera correcta la conclusión a la que llegue la sentencia, y que por otro lado la parte resolutiva se hará con los requisitos formales descritos en el mismo artículo y deberá contener la decisión expresa sobre cada una de las pretensiones, las excepciones y todos aquellos asuntos que estén dispuestos por resolver en la sentencia. Por otro lado y por último, la consonancia que debe tener la sentencia se encuentra en el artículo 281, que indica que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones que son aludidos en la demanda, y en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sobre el cual verse el litigio, siempre y cuando este hecho sea probado y alegado por la parte interesada. Bueno, profe, y eso es todo. De parte de todos los integrantes de este grupo, esperamos que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y esperamos que se encuentre muy bien. Gracias.